Teología dogmática es pues, la Santísima Trinidad, la gracia, Jesús, cosas que hay que utilizar bastante en la filosofía. Entonces, pero cuando yo estudié, no estudié escatología, que es lo que voy a explicar yo hoy. No expliqué escatología, pues porque no estaban en los planes de estudio de ninguna facultad católica. Un anexo nos dieron escatología individual y después en los cursos de retiro muchas veces a muerte, juicio, infierno y gloria, y con eso ya íbamos para adelante. Pero de esto, cuando yo escribí unos libros, pues lo busqué y puse cosas, pero no me enteraba. Tú ahora has estudiado estos libros, ¿no? Un poco difíciles eran, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, voy a leer el juicio, mejor dicho, un texto de Ratzinger en su libro Escatología. Y dice, no sé si lo hace siendo ya cardenal o si lo hizo antes, la verdad es que no me sé las fechas. Él estaba muy contento de este libro. Bueno, dice esto: la escatología, es decir, las cuestiones últimas, como doctrina de las postrimerías, ha ocupado el último lugar de los tratados teológicos. Durante siglos ha estado durmiendo el sueño de los justos. Últimamente, como consecuencia de la crisis histórica de nuestra época, ha pasado a ocupar el centro del pensamiento teológico. Hoy aparece como la señora de todo el espectro teológico. Y añade, todo el mensaje de Jesús había sido escatológico. Su fuerza arrolladora había consistido en que Jesús anunció con autoridad el próximo fin del mundo, la irrupción del reino de Dios. En el vigor de esta esperanza habría consistido lo explosivo, lo nuevo, lo grande de Jesús, debiendo interpretarse todas sus palabras a partir de este centro. Para Jesús, el ser cristiano se resumiría en esta petición central del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Petición que se fijaría en el hundimiento del mundo y la irrupción de lo que únicamente Dios puede hacer. Bueno, entonces habla de la crisis de la civilización occidental, pero bueno, ya esto no me meto. Pero como veis, esto en los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, es decir, los primeros cristianos, había una bueno, la fe está uno de los contenidos más importantes de la fe. 3 siglos, ¿eh? Y no solamente en los cristianos normales, sino en los escritores, Papías, San Ireneo y otros que escribían cosas muy interesantes que yo no voy a citar porque es muy largos. Entonces, fijaros, por ejemplo, los cristianos de Tesalónica, que está al norte de Grecia, es un sitio que han pasado muchísimas cosas. Los cristianos de Tesalónica, que se hicieron cristianos alrededor del año 50, pues tenían muy claro que Jesús, que Dios había hecho hombre, que había vivido, que había muerto en la cruz, que había resucitado y que volvería. Esto lo tenían claro. Pero se murió alguno de la comunidad aquella. Entonces le escribieron a Pablo: se han muerto y todavía no ha llegado Jesús.
Y entonces no sabían qué hacer. Si ha pasado algo. No sé lo que pensarían, pero estaban preocupados. Y entonces San Pablo les escribe la segunda epístola a los tesalonicenses. Y ella les dice que el Señor, antes de venir el Señor, tienen que pasar algunas cosas. Y concretamente dice, tiene que venir el hombre de la iniquidad, el hombre del pecado, el anticristo. Además lo dice en singular porque San Juan utiliza pues, muchos anticristos, los que se oponen a Cristo son anticristos, claro. Pero no, aquí se refiere a un personaje concreto. Pero antes tiene que desaparecer el catejón. Toma ya palabra. Catejón en griego quiere decir el que pone obstáculos, el que le frena. Durante mucho tiempo los teólogos han dado muchas vueltas que era el catejón. Yo la más sensata que he escuchado ha sido la del doctor Joaquín Ferrer, que dice que el catejón que se pone son las tres blancuras, dice él. María, el Papa y la Eucaristía. Esto es importante para lo que diría luego. Eso lo dice como puede decir cualquier doctor, o sea que tampoco tiene mucha importancia eso, ¿no? Y además, dice San Pablo, tiene que venir la apostasía. Otro dato. Y ahí lo dejamos. Se lo dicen los tesalonicenses y entonces se quedan tranquilos. Y entonces en aquellos 3 siglos de los primeros cristianos, que es lo que me gustaría que nosotros viviésemos con ellos, pues ha quedado una oración suya, Maránata, que está en las epístolas, no sé dónde está, Maránata, pero la hemos oído más de una vez, ven Señor Jesús. Y incluso en nuestra misa, la misa de San Pío V, de Pablo VI, decimos después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que en catalán queda molt millor. Esperem el teu retorn. Es bonito, la palabra retorn es bonita de verdad. Y lo decimos a veces sin enterarnos. Y Padre Nuestro lo hemos rezado miles de veces, los que estamos aquí. Venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue desvaneciendo? Bueno, motivo, lógicamente, es que todavía no venía el Señor. Y, esto está muy lejos, entonces se va perdiendo. Quizá, pero yo creo que sobre todo se debe a que en el siglo IV, recordar en el 313, el edicto de Constantino y el decreto de libertad religiosa, o sea, que dejan de matar a los cristianos, y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que en el Imperio Romano, en el siglo IV al principio, el 10% eran cristianos. Y al final del siglo IV, el 90%. Porque Teodosio puso como religión oficial del imperio. Bueno, esto ya se podrá discutir más o menos, pero esto es lo que había. Entonces, claro, lógicamente, pues tenían menos formación todos estos que habían llegado y no tenían tanta lucha. Entonces, además, la mayor parte de los obispos eran arrianos. O sea, esta es la realidad. Esta realidad. Si veis la elección de San Ambrosio en Milán, pues la gente quería que fuese él, que él era catecúmeno solamente, y le tuvieron que hacer obispo rápidamente porque querían echar al obispo arriano. Porque decían, no, Jesucristo es Dios, y el arriano decía que no. Bueno, cada cual. Esto es la vida. Entonces, por ese tiempo, Ticonio, un
pensador muy bueno de este tiempo, pues hace una interpretación de todas las escrituras escatológicas de un modo alegórico. Alegórico quiere decir que exhortativo, que más o menos es lo que suelen hacer casi todos los curas hoy día. Y me parece, tampoco yo los escucho a todos, ¿no? Pero me escucho a mí, tengo bastante. Entonces, exhortativo. Es decir, que como había gente que tenía que enforzarse, pues lo hace. Pero claro, sentidos de la Biblia hay bastantes. Hay 5 en concreto. El primero que hay que coger es el sentido literal. ¿Qué dice? Dice lo que dice. Después el sentido alegórico, para que seamos buenos. Luego el sentido simbólico, en algunas cosas. Luego el sentido anagógico, para anunciar lo futuro. Y luego el sentido plenior o más pleno. Yo en el libro que voy a sacar dentro de poco le titulo el Evangelio Eterno, que según San Buenaventura, y yo le sigo, es que en la edad del Espíritu Santo, o sea, al final del último milenio, se interpretará los evangelios en su sentido más profundo. Por ejemplo, durante muchos siglos la gente sabía que Jesús había vivido la vida oculta, unos 30 años. Ninguno sacaba nada, y por lo menos que a mí me conste. Ninguno sacaba nada. Y llega, en el caso concreto de San José María, el fundador del Opus Dei, dice, esa vida oculta indica la santidad en medio del mundo, o la santidad en el trabajo, porque trabajaba en el taller de José. Es decir, es un sentido pleno. Otro sentido pleno de un doctor en teología que se llama Mauro Leonardi. Dice, Jesús, en la vida oculta, no se casó. Estaba soltero, entonces la gente del pueblo diría, este chico se está haciendo mayor, tiene ya 20 años, a esta edad se casan todos. Y hay unas chicas que son buenas chicas. Él no decía nada. Y así hasta los 30 años. Bueno, pues eso es una manera de mostrar que el celibato es también un camino para los laicos, que concretamente en el Opus Dei lo viven los numerarios y los agregados. Y después de la vida pública, pues aquello es un lío de predicar, de subir, de bajar. Es un modelo del celibato para los sacerdotes y para los religiosos. Bien, esto es la teoría mía, ¿eh? Si no es así, pues el que tenga otra mejor, que la diga. ¿Eh? Entonces San Agustín toma lo de Ticonio. Y en La ciudad de Dios, que es un libro maravilloso, utiliza el sentido alegórico de la escritura, concretamente de la escatología. Bueno, de muchas otras cosas, pero la escatología. Y entonces dice que hay una venida de Cristo, Belén, el Verbo se hizo carne, y otra al final. Y la intermedia pues se va realizando poco a poco todo lo que dicen ahí, porque claro, los evangelios y San Pablo y la Apocalipsis dicen muchísimas cosas. Y entonces se va realizando en ese tiempo. Y entonces, claro, como San Agustín lo hacía también, muchas cosas, pues la mayor parte de los teólogos le siguen por la autoridad que tiene. Y en esas estamos. Entonces, sin embargo, una cosa que cuando Jesús empieza a predicar, dice, convertíos, el reino de Dios
Unas veces está cerca o ha llegado, según el evangelista, o está entre vosotros. Bueno, la gente que le escucha, ¿qué entiende? Pues entendía mucho. Ahora si lo dijésemos así, pues casi nadie entendería nada. Porque ¿qué idea tenemos de reino? Bueno, mucho mejor la democracia, o el reino tal, constitucional, no sé, sin cosas políticas. Pero los que estaban escuchándole sabían lo que decían los profetas sobre el reino, que vendría un reino descendiente de un reino eterno. Profeta Natán, muy fuerte, hijo de David. Isaías, por ejemplo, del reino dice, se eliminará la muerte. Oye, pues esto está muy bien, ¿no? La muerte y el dolor, todas estas cosas. Está muy bien, ¿no? Habrá paz. Entonces pasaba en aquella época lo mismo que pasa ahora. Guerras continuas. Y que yo puedo explicar por qué se produce eso, porque si alguno ha leído René Girard, pues el chivo expiatorio lo explica muy bien, cómo el diablo quita la violencia con la violencia, es decir, hay quien acabe con ella. No basta con los diálogos, hace falta algo más, que es lo que Cristo hace, rompiendo el ciclo expiatorio del diablo. Pero eso no es escatológico. Bueno, pues así. Entonces, bueno, más cosas que dice. Traerá decían los profetas, traerá una ley nueva. Bueno, que nosotros sabemos que es, porque Jesús dirá, la Torá, la ley de Moisés, hasta la última tilde. Cuando la explica desde el interior, no solo con cosas exteriores. Entonces, claro, la gente cuando escucha estas cosas pues se entusiasma, porque si no es que no se entiende que se entusiasmaran tanto. Un poco tendría la personalidad de Jesús, también es atrayente, que tendría muy buen aspecto, también es atrayente, pero esto no basta. Me parece, vaya. Y, o sea, que piensan, este es el Mesías. Y además, al poco hace milagros de sanación. Hoy día, entre los católicos y los protestantes, los hacen los pentecostales, pues hacen milagros. Pues, es así. Pero Jesús hace milagros, algunos solo, y perdona los pecados, pero sobre todo hace milagros. La gente, entonces se juntan. Claro, la gente esto del dolor le molesta mucho, que duele. Se juntan gente que quiere curarse, que van, que no sé qué. Y además expulsa demonios. Y no uno o dos, sino a veces un montón de demonios, y a veces haciendo, bueno, de una manera así, sin ningún esfuerzo. Y claro, si alguna vez habéis visto a algún endemoniado, oye, es muy desagradable, muy desagradable. Y la gente pues lo pasaba mal. Y entonces dicen, oye, este sí que es el Mesías, fíjate, hace lo que está anunciado por los profetas, porque a lo que voy es que entre los católicos se conoce muy poco los profetas. Es difícil, ¿eh? Penséis. Leyéndolo así de tirada, pues probablemente no se entienda casi nada. Te tienen que explicar un poquito. Y al final del año feliz, vamos a decir así, le sigue una multitud eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, son 20.000 personas. Porque las mujeres sabrían lo mismo que hombres y los niños siempre son más. Y hace la multiplicación de los panes. Entonces ya el entusiasmo es desbordante, que también está profetizado eso.
Había abundancia de comida, de vino, tal, el vino que alegra el corazón del hombre y no disgusta el corazón de las mujeres y cosas así. Bueno, esto último no lo dice la Sánscrita, lo digo yo. Y entonces se entusiasman, le quieren hacer rey. Jesús lo rechaza y se va, y entonces habla de la Eucaristía. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que muchos le abandonan. Pero muchos, ¿eh? Es más, los apóstoles, como no entendían nada de lo que estaba diciendo, yo ahora sí que lo entiendo, pero ellos es comprensible que no lo entendieran. Y vosotros también os queréis ir. Yo pienso que Judas ahí en ese momento en el que no es un reino político, sino otra cosa que será político en la edad del Espíritu Santo. Pero ahí decide la traición, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Pero se van quedando solos. Y el segundo año, pues sobre todo lo dedica a formarles a ellos, y al tercer año, pues caminar hacia Jerusalén, subir a Jerusalén. Pasan muchas cosas que las conocéis muy bien, pero a lo que voy es que los judíos entendían lo que era el reino. Entendían bastante. Entonces, vamos a ver mucha cosa. Vamos a ver las promesas mesiánicas de los profetas. Las voy a decir sin citar todo el texto completo porque es muy molesto. Isaías 25:8. Esta sí que es, como es muy cortita, destruirá a la muerte para siempre. O sea, seremos inmortales. Yo lo digo a veces a la gente, de entrada, a buenos católicos, de entrada es que quedar un poco así. Y hay gente que me dice, no me lo creo. Bueno, es la palabra de Dios. Yo me creo la palabra de Dios. Enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No es el cielo. El cielo, pues claro, que no haya muerte en el cielo, pues bueno, es más, habrá inmortalidad. Otro tema que dicen los profetas, la paz. Isaías le llama, uno de los principales títulos del Mesías es Príncipe de la Paz. Que aquí se ha utilizado por algunos políticos, para Godoy en concreto, le llaman Príncipe de la Paz. No sé por qué, pero bueno, lo llamaban así. Y Isaías 9:37, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. Es una promesa. Si te la crees, oye, vivirás en la esperanza, que es lo que yo quiero transmitir a vosotros. No os voy a encontrar aquí terremotos y cosas que pasarán, sino quiero que digáis, ven Señor Jesús, porque el único Salvador es Jesucristo. Yo me sé las religiones así. Bueno, así no, pero bastante bien. No pueden salvar. La filosofía no puede salvar. La política no puede salvar. Solo Cristo es el Salvador, porque Dios y hombre verdadero y ha hecho el sacrificio perfecto y ha resucitado. Esto es mi fe y probablemente la vuestra. De las espadas forjarán, esta es una frase de Isaías que se usa mucho. De las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán
para la guerra. Rey descendiente de David. ¿Recordáis que cuando vuelven el pueblo elegido del Éxodo, se distribuyen por tribus en Israel y durante un tiempo funcionan como jueces? Hasta que en tiempos que el juez era Samuel, pues la gente dice que queremos ser un reino como todos los demás. El día, oye, este os va a oprimir, os pondrá impuestos y cosas. Y al final dice, bueno, haz lo que queráis. Y nombran a Saúl. Después viene David, porque Saúl era desobediente, y elige a David, que tampoco era una joya, pero era bastante piadoso. Y dice el profeta Natán, dice, le dice a David, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré a David, al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Dice, salta un poco, tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes, tu trono durará para siempre. Pero es imposible. Entre otras cosas, cuando viene, las 10 tribus del norte fueron deportadas en el siglo VIII por los asirios, y las tribus del sur, que son concretamente Judá y Benjamín, pero sobre todo Judá, son deportados en el siglo VII, en el 500 y pico, 583, son deportados a Babilonia 70 años. ¿Pero qué pasa en esos 70 años con respecto a la monarquía? Desaparece la monarquía. Es cierto que José es descendiente de David, pero no era el rey. Desaparece la monarquía. Eso es un problema muy grande para los que creen en el Mesías. ¿Entendéis, no? Que conste que dentro de poco pasaré a lo final. Me saltaré un poco. Traerá una nueva ley. Se cumplirá la ley. Traerá una prosperidad material. Dice, mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El Concilio Vaticano II, cuando trata estos temas, dice, hay que estudiar y seguir más la escatología, los tiempos finales. Pero cuando diga esta expresión, cielo nuevo y tierra nueva, dice, no sabemos lo que quiere decir. Bueno, pues está en su derecho, tampoco yo lo sé mucho lo que quiere decir, pero sí que lo sé. Quiere decir que cuando Cristo desciende a los infiernos, que no es al infierno, sino al Seol, lugar de los muertos, crea el cielo, o sea, los justos, les da su gracia para que puedan entrar en comunión con Dios, la visión beatífica, decirlo como queráis. ¿Y la nueva tierra es la nueva tierra? Oye, la de ahora es muy difícil de dominar. No hay más que preguntar a los campesinos y ver que el trabajo cualquiera es muy laborioso, cuesta mucho. Pues habla de una prosperidad material, no cito eso. Alcanzarán el perdón de los pecados. Esto sobre todo ya se ha empezado con el bautismo, la confesión, los 2000 años de Jesucristo. Isaías profetizó sobre un sacrificio que vendría en el futuro, un sacrificio de expiación. También en el Salmo 16:10 dice sobre la resurrección, no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Bueno, no es que diga exactamente la resurrección, pero es suficiente. Bueno, también el Salmo 45, 6, 7 y 110, 1. Entonces, con esta esperanza, cuando llega Jesús, pues trae esta cosa. Pero si os fijáis un poco, esta
Estas cosas que promete, muchas ya se han producido y otras no. Por ejemplo, la muerte existe y ahora pues no hay paz. Y Jesús, entonces vamos a meternos en, bueno, hay muchas profecías sobre los últimos tiempos, especialmente la de Daniel, las 70 semanas de años, pero todos los profetas hablan del final, pero sobre todo Jesús, como profeta, dice, y esto es lo que voy a buscar. ¿A qué? Primero cito la de Daniel. Yo, Daniel, indagué en los libros la palabra del Señor, dicha al profeta Jeremías, acerca del número de años que Jerusalén había de quedar en ruinas. Era 70 años. Así fue. Y luego cita lo de las 70 semanas de año, que después los comentaremos un poco. En el Apocalipsis habla de 6 veces en el capítulo 20, 1000 años. Sin embargo, el milenarismo a veces se ha interpretado mal. Lo que está revelado está revelado. No solo aquí, sino muchas veces en muchos otros sitios. Pero la interpretación podía ser incorrecta. Concretamente, Cerinto, un gnóstico del siglo II, interpretaba el milenio como comer, beber y relaciones sexuales, o sea, como los del 68, más o menos. O como más o menos Mahoma pinta el cielo, lo pinta un poco así, las huríes que esperan a los héroes y tal. Eso, mira, asco, vaya. Sinceramente, si me ponen eso como cielo, digo, yo no quiero ir al cielo. No me líes tú, no me líes. Después viene otro milenarismo, que es el judío-cristiano. Cristianos, pero muy judíos, que los que se peleaban con San Pablo, que dicen, será todo como lo hacíamos antes. La Iglesia lo rechaza. Después viene el amilenarismo, que es el que dice San Agustín, 1, 2, pero sin intermedia. Y luego viene el milenarismo mitigado, que es el que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica. Y luego otro milenarismo. Y podríamos pensar incluso más. Antes de entrar en lo que dice Jesús, Mateo 24, Lucas 23, Lucas 21 y Marcos 13. Antes de entrar en esto, pues lo cita también Ratzinger, en el siglo XII apareció un señor muy interesante, que era el abad de Fiore, que es el que yo sigo en mi libro, que dice muchas cosas interesantes, pero introduce la Trinidad en la historia. Y dice, antes de Cristo era la edad del Padre. Jesús se manifiesta como Dios único, Espíritu. Moisés, la ley. Con Cristo empieza lo que él llama la edad del Hijo. Siempre que es una persona están las tres, pero la edad del Hijo, que es lo que vivimos ahora, la Iglesia, 2000 años. Y después vendrá la edad del Espíritu Santo, que es lo que a mí más me interesa y la que voy a detener más. Claro, el abad de Fiore se pensaba que era en el año 1260, porque tenía mucho éxito entonces las dos grandes fundaciones de este siglo, que fueron las dominicos y franciscanos. Los franciscanos posteriores lo interpretaron bastante mal algunos, hasta que llegó San Buenaventura, el tercer general de los franciscanos, y arregló un poco las cosas. Un poco bastante, lo hizo muy bien. Muy bien, muy bien. San Buenaventura. Era catedrático, maestro en París, al mismo tiempo que Santo Tomás de Aquino. Maestro, en aquellos tiempos eran muy sabios en aquellos tiempos. Bueno, o sea que habla de tres.
Primera venida, segunda venida, tercera. En el siglo XVIII, Manuel de Lacunza, un jesuita chileno que fue expulsado del Imperio Español por Carlos III, por los masones, como quieras. Lo cierto es que él se fue con todos los jesuitas y él se fue a Italia. Estuvo 20 años estudiando las sagradas escrituras sobre el milenio. La cantidad de cosas que dice está en Amazon, lo puedes comprar. La venida del Señor en majestad y gloria. Pero es un poco pesado, un poco pesado. Manuel de Lacunza. Pero es muy bueno. Y habla de esto, del milenio. El milenio. Fundamentalmente, él lo centra en lo que dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 9, de que los judíos se convertirán. No uno a uno, como ahora, que se convierten bastantes de uno a uno, sino el pueblo. Y entonces él dice, esto no ha sucedido en el siglo XVIII. Esto no ha sucedido en el siglo XXI. Es palabra de Dios, sucederá después. Este es el razonamiento, que es muy sencillo. Muy sencillo. El Santo Oficio, o sea, lo que ahora es el dicasterio de la doctrina de la fe, le dijo una objeción. Dijo, la segunda venida del Señor no será visible. Es decir, ni en cuerpo mortal, ni en cuerpo resucitado. No condena el milenio, y pues ya está. Se puede solucionar esto bastante fácil con la Escritura, diciendo que es un reino eucarístico. Es decir, lo que dice San Pedro dice que haremos un templo de piedras vivas. Podría poner más textos, pero esto prácticamente lo que se puede decir es que así como... Ahora, esto es una interpretación, igual no es así, pero que así como la Eucaristía, que es lo más importante que hay en el mundo, sin punto de comparación, no hay Dios entre nosotros. ¿Qué cosa se puede haber más grande que eso? Es imposible, es imposible. Pero la Eucaristía es la transustanciación de Él en el pan y en el vino, en dos cosas materiales. Es cierto que tiene muchas razones de conveniencia, que sea fácil, no sé qué, no sé cuántos. Es un milagro de amor. Pero alguno opina, y yo os lo transmito, opina que en vez de ser en pan y agua será en nosotros, que seremos Eucaristías vivientes. Bueno, eso es lo que dice Yahweh, que ya os explicaré, lo dice aquí. Pero si uno se lo cree, y si no se lo cree, no se lo cree. Pero claro, ahora, por ejemplo, la gracia lo que nos hace ser hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina, pero será esto mucho más. Que no es poca cosa, no es poca cosa. O sea, Cristo viene a través de nosotros. Bueno, Jesús, en un momento concreto, ya cerca la pasión, va con los apóstoles por la cuesta del Monte de los Olivos y hay una vista del templo, que incluso hoy, que no hay templo, que solo está la mezquita de Omar y unas pocas piedras. Y aún así, ahora es muy bonito también aquello, pero vaya, muy bonito tampoco, es impresionante, más que bonito. Le dicen los apóstoles, fíjate qué piedras más hermosas, qué belleza. Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ellos se quedan hechos polvo. ¿Y cuándo sucederá esto? Bueno, esto se cumplió en el año 70, cuando se rebelan contra los romanos
y los romanos, pues, que era el imperio, destruyen el templo. En el año 70 con el emperador Tito. Empezó Vespasiano, después su hijo. Entonces dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque yo cuando hablo de estas cosas siempre me dicen, ¿cuándo? Vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Mateo 24. Jesús le respondió, estad atentos que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y entonces dice, después habrá otra cosa que es muy conocida. Vais a oír, o cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá hambre, epidemias, terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Eso dice Jesús a los suyos. Os entregarán al suplicio. Todo esto será, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Vamos a parar aquí. Cuando lleguéis a hablar de guerras y rumores de guerra, bueno, siempre ha pasado, pero ahora es como nunca. Nunca había estado tan fuerte como ahora. Y no es solo lo de Israel y Ucrania, es que en África están por todos lados, y en Asia. Y las perspectivas es que hay una tercera guerra mundial. Bueno, puede que no, pero es una perspectiva. Y después dice, os odiarán, nunca ha habido tantas persecuciones a los cristianos, o desprecios, o cosas así. Bueno, pues ya estamos avisados, no nos asustemos. Y dice después, se anuncia, el que persevere hasta el final, al aumentar la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Bueno, podríamos decir, siempre ha habido pecados. Tíos como Herodes, pues hombre, es difícil encontrar a un tío tan sinvergüenza que estaba casado o estaba juntado con la mujer de su hermano, que además era su sobrina, y encima le corta la cabeza a Juan el Bautista después de emborracharse. Realmente es un sinvergüenza, no se puede decir otra cosa. Pero ahora yo creo que hay más malicia. Después dirá un poco más adelante Jesús, como en tiempos de Noé. ¿Qué pasó en tiempos de Noé? Pues que en tiempos de Enoc los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, texto muy difícil de interpretar, y engendraron gigantes, o en hebreo, nefilim, que eran muy malos y pervertieron a los hombres y cosas de esas. Y Dios, al ver tanta iniquidad, decidió acabar con todos, especialmente con los nefilines. Y nefilim en hebreo, se llaman gigantes, como queráis, leer la Biblia y ahí pone Génesis 6. Y vino el diluvio y murieron todos. En las tradiciones de los pueblos estos antiguos, pues también aparecen gigantes y inundaciones, pero bueno, a nosotros nos interesa la Biblia. Y Jesús dice, como en tiempos de Noé, ¿hay nefilines hoy? Yahweh dice que sí. Yo no tengo ni idea. Es decir, una especie de híbrido de ángel no juzgado
hombre, no tengo ni idea, pero que son malos, y es posible que sí. Ahora que con los hombres nos bastamos para ser bastante malos. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, mi teoría es que el aborto, que ahora se hace por millones, pues son los nuevos sacrificios humanos. Esos que Dios no quiso que Abraham hiciese. Y que el pueblo elegido, los judíos, hacían el sacrificio del chivo expiatorio en vez de matar niños. Os digo 3 autores actuales. Calasso, Danielú, no el cardenal, sino su hermano, y Bataille. Dicen, hay que volver a los servicios humanos. Bueno, yo lo explico en otro libro, pero bueno, estos tíos lo han dicho ahora. Hay que volver a los servicios humanos. Eso es muy malo. Me parece muy malo. ¿Eh? Que los servicios humanos, cuando llegaron los españoles a América, ¡pum!, se acabó. Se acabó. Pero, hombre, volverían así, pero se acabó. Vamos a ver cómo así. El aumento de iniquidad se enfriará a la caridad de muchos. Pensemos en la pornografía, en las adicciones, estas cosas. Son muy malas, muy malas. Más que en otros tiempos. Mi opinión es que sí. Y las leyes, por lo menos en Occidente, son contra los 10 mandamientos de la Torá, de Moisés, de Dios. Contra uno contra los 10. Pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que, pero no solo aquí. Todo Occidente. En Francia, por ejemplo, dijeron, el aborto es un derecho. ¿Cómo es un derecho matar a un inocente? Pero en esas estamos. ¿Por qué dicen eso? Yo lo puedo explicar, pero ahora no lo haré. Entonces, y así más cosas. Se enfriará la caridad de muchos. Eso es lo que está pasando. Y además, lo que añade San Pablo, esto no lo dice Jesús, la apostasía. Es cierto que hoy hay puntos o lugares o centros o parroquias o movimientos muy vibrantes de fe cristiana. Esto es evidente. Pero es cierto también que son muchas las iglesias vacías y son muchos los que han dejado de practicar. Y en algunos países, lo decía no sé quién, en Alemania, nadie confiesa. Bueno, así como eso podía... O sea, eso es, según mi interpretación, la gran apostasía. Pero, o sea que en esto ya estamos en ello hace tiempo. Los seminarios están de bote en bote, ¿verdad? Cuando yo estaba en Pamplona, estudiaba teología, derecho canónico más bien, el seminario conciliar, el de la diócesis, había 300 tíos, 300 seminaristas. Y aquí hicieron un edificio enorme porque había muchos. Ahora, pues no es así. A ver. Y añade más adelante, y ahora he perdido el punto. Sí. Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Aunque el Señor había dicho que no habría diluvio, pero pasarán otras cosas parecidas. Cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se lo llevó todo. Lo mismo sucederá cuando el Hijo del Hombre, 2 hombres serán en el campo. Estad en vela, porque no sabéis en qué día vendrá el Señor. Y si miráis, yo he hecho el propósito de no utilizar las revelaciones privadas, porque en los últimos 50 años hay muchísimas apariciones de la Virgen. Como consciente, ayudarnos en unos momentos que son muy difíciles. Pero no quiero utilizarlas. Algunas me las sé bien, pero no quiero. Y en los últimos años tampoco quiero utilizar las redes sociales, aunque os recomendaré un autor que tiene muchas cosas en las redes sociales,
que es el autor de este libro. Y porque unos dicen una cosa, otros 2033, otros 2024, otros... Un lío y al final confusión. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Vigilar, llorar, estar siempre en gracia. Y poco más. Poco más. Que además es gratis. Gratis et amore. Pero si dijere aquel mal... Bueno, como en tiempos de Daniel. Bueno, ahí viene Daniel cuando el ángel a Gabriel le revela que son 70 semanas de años. Bueno, el cálculo de las 70 semanas de años es dificilísimo. Es dificilísimo. Porque son 60 y... No, primero, porque se pueden contar años lunares, que son 344 días al año. Años perfectos, 360 días al año. Años solares, 365,5 años. Entonces, en el caso de que, pues, el de los años lunares, pues coincide las 69 semanas con el niño perdido allá en el templo. Es decir, sabiduría, el Mesías como sabiduría. En el caso del año perfecto, coincide con que un ungido inocente le darán muerte. Entonces, Isaías. Bueno, o sea, la pasión del Señor. Y después queda el otro que coincide con la Pascua. Pero hay una cosa más importante, no quiero detenerme aquí en esto. Dice, mi Señor tardará en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Y el día en que la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor. No, Dios lo castiga. ¿No has leído la Biblia? ¿No has leído la Biblia? No hay más que leer la Sagrada Escritura. Y aparte de que es de razón, misericordia siempre. Pero a veces hay gente que necesita el castigo para poder reaccionar. Si es que cosa humana y lógica. Bueno, a mí me parece. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues esto dice, no, el infierno está vacío. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Lee la Escritura. Lee la Escritura. Dice, será apartado Satanás y los suyos. Bueno, ahora está suelto. Está lo de León XIII, pero en fin. Pero será atado, o sea, no tendremos tentaciones del diablo, ni nos hará la Pascua. Muchas enfermedades mentales vienen del diablo. Esto es una cosa comprobada, no todas. Será predicado el Evangelio a todas las naciones. Pues esto ya lo hemos hecho. En el siglo XX ya lo hemos hecho. Y además, como dice Jeremías, volverán las 12 tribus a Israel. Recordar, las 10 tribus del norte habían sido deportadas y se consideraban perdidas. ¿A dónde fueron los de las 10 tribus del norte? Pues por todas partes. Por todas partes. Van a ir soltando y seguro la opinión de algunos es que vienen para aquí. Vienen para aquí. Están en Europa porque aquí hace buen clima. Y hay algunos otros indicios, pero tampoco importa mucho. Lo cierto es que estaban perdidos. Las de Judá, algunos escapan a Egipto o vienen aquí en las distintas vueltas, pero aquí a Sefarat, pero volverán de las 12 tribus, de las 12. Esta es una profecía que ya se ha cumplido. El año 1948, cuando en la ONU se aprueba el Estado de Israel, que es la causa de todas estas guerras del Oriente Medio. Pero a mí no me importa esto.
que importa es que se cumplan las profecías. La gran apostasía estamos en ella. Y después dice el Señor también, vendrá una gran tribulación, como no la ha habido ni la habrá. Y será acortada en atención a los elegidos. Yahweh dice que ahora estamos en la última semana de Daniel, pero que se retrasó un poco por eso, por los elegidos. Eso dice él, ¿no? Yo no sé si será verdad o no. No te oigo. Al acabar hablamos todos. Y cuando veáis, dice Jesús, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, abominación de la desolación. Es uno de los signos más próximos a la segunda venida. ¿Qué es la abominación de la desolación? Según Daniel, es lo que ocurrió en Israel en el año 165, siglo II antes de Cristo. Antíoco Epifanes, rey de Persia griego, toma Jerusalén y profana el templo. Suspende el sacrificio perpetuo y pone, yo en el libro he puesto, tengo que corregirlo, he puesto Júpiter, pero voy a poner Júpiter, pone a Zeus, que era griego. Y entonces esto a los griegos es que es la abominación de la desolación. Y bueno, podría explicarlo más, pero no quiero. Y se rebelan los macabeos y con poca gente vencen a los persas y lo echan a Antíoco. Y es una de las grandes fiestas judías, la recuperación del sacrificio en el templo. Bueno, pues dice, ¿esto volverá a pasar? ¿Qué es la abominación? Cuando llegue la abominación de la desolación, Yahweh dice, no sé cómo lo razona muy bien, porque no lo he entendido mucho, que será en medio de la última semana de Daniel. ¿Qué será la abominación? ¿Cuál es el sacrificio nuestro? Sacrificio perpetuo. El sacrificio perpetuo es la misa. ¿Se suprimirá la misa? Pues eso es lo que dice Jesús. Bueno, no dice la misa, dice abominación de la desolación. Ahora, a mí desde luego me quitan la misa y es que me entra una desolación. Porque sin misa no somos nada. Bueno, somos algo, pero muy poca cosa. Y entonces, si alguien quiere ir a misa, con toda paz, yo acabo rápido. La gran tribulación, pues tendrá parte de esto que habrá otras cosas también, ¿no? Y después pienso yo que si esto es así, como es una cosa de futuro, pues no lo sabemos muy seguro, será quitar la última blancura. La blancura de la Eucaristía o el catejón. Y entonces viene el anticristo, precedido por el falso profeta, que será un eclesiástico. ¿Quién? No tengo ni idea. Pero en el Apocalipsis dice que el falso profeta y 3 espíritus rana serán aplastados con el anticristo, serán vencidos por el Cordero. 3 espíritus rana. Buscar en inteligencia artificial lo que quiere decir eso. Mi interpretación es que son nefilim, pero en las culturas antiguas son otra cosa, pero me es igual. Lo importante es que habrá un falso profeta. Haceros a la idea, nos pongáis a llorar, poneros a rezar y colaborará fuertemente con el anticristo, que será un poder político perseguidor de los cristianos, que querrá una religión universal, en fin, cosas de esas que se dice, que yo tampoco estoy muy seguro, pero
¿por quién será vencido el anticristo? Por Cristo, en su segunda venida. Y entonces, ¿qué ocurrirá con la segunda venida de Cristo? Pues se cumplirán todas las promesas mesiánicas y cristianas. Es decir, ¿seremos inmortales o serán inmortales? Bueno, concretamente 1 Corintios 15, 51, dice San Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que estén vivos cuando venga el Señor ya no se morirán. Esto, si, o te lo crees o no te lo crees, pero es palabra de Dios. Y serán transformados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el pecado de Adán y Eva tuvo muchas consecuencias en nosotros, pues el pecado original, muchas heridas en la inteligencia, en la voluntad, en el cuerpo, en la muerte, como dice el libro de la sabiduría, entró por la envidia del diablo en el mundo. Pues todo esto fuera. Además habrá resurrecciones, habrá paz. O sea que los que trabajan en el ejército, el otro día le decía a un coronel que viene por aquí, digo, te vas a quedar sin trabajo, tío, te vas a quedar sin trabajo. Y dice, bueno, yo no me he peleado nunca, ¿no? Pero, bueno, pues mejor, ¿no? Ahora, igual que los médicos se quedarán sin trabajo, se quedarán sin trabajo. Ahora estamos todo el día de médicos, sobre todo los viejos. Cielo nuevo y tierra nueva. Ley nueva, por ejemplo, la economía. Ya sabe muy bien que está basada fundamentalmente en la mentira. En engañarnos. Una cosa que no existe y que todo el mundo se lo cree y va funcionando. De momento funciona, pero es una mentira. Un engaño, a mi juicio. El que quiere pensar otra cosa, que la piense. Bueno, el abad de Fiore decía que en esta época habría muchos monjes contemplativos. Estaba un tiempo de monjes por todas partes, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando a los monjes contemplativos? Es que van desapareciendo. Montserrat es donde más hay solo 60. Antes había 200. Es que así son las cosas. Y otros desaparecidos total. Mi opinión es que habrá una cosa que ya está pasando ahora, un crecimiento de laicos contemplativos. Cosa que a los curas les cuesta muchísimo entender porque son muy clericales. No entienden la contemplación en medio del mundo. Probablemente esto sí. Pero te has visto que ninguno ha venido. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea, son unos ignorantes. Esta es mi opinión. Y tengo derecho a decirlo porque soy cura y viejo. 1000 años. Al final de estos 1000 años, bueno, habrá muchos carismas. Ahora ya hay gente que tiene don de lenguas y don de profecía y don de interpretación de profecía. Esto ya. Pero habrá más y otros que no sé. Carismas son dones del Espíritu Santo para el bien de los demás. Por ejemplo, los fundadores y cosas. Al final de los 1000 años se dejará suelto, dice la Escritura, al diablo por un breve tiempo y habrá una gran guerra. Estará Gog, porque no Gog y Magog que invaden Europa, que eso es Gog y Magog en Ezequiel 38, es Rusia e Irán que invadirán Europa. Eso dice Ezequiel. ¿Qué quieren que le diga? Y además por botín. Eso dice la Sagrada Escritura. Es muy difícil creérselo. Y Zacarías 5 no digamos nada. La traducción suele ser, de Israel saldrá un libro volando. ¿Pero cómo un libro? Si no tenían libros, tenían rollos. Rollos de 12 metros y 2 de diámetro, de plomo, con fuego dentro. Oye, Zacarías 5, ¿eso qué es?
Pues eso es un misil. ¿Qué quieres que te diga? Igual no, ¿eh? Igual yo me equivoco, pero así están las cosas. Entonces, en esa guerra de Armagedón, que algunos la ponen al principio, yo creo que está al final, pues se acabará pronto y el diablo será definitivamente arrojado al infierno, será atado con cadenas y, como dice Mateo 25, unos al cielo y otros al infierno. Ya está. No quiero extenderme más porque podía estar horas aquí dando rollo, pero no puedo más. Yo he tomado casi todo de aquí. No todo, ¿eh? Pero si no queréis compraros este libro, que yo no lo tengo, solo tengo este, en YouTube y en Vimeo hay muchos vídeos de Antonio Yagüe, que es doctor en geología, profesor de la universidad, empresario y tal, y bachiller de teología. Y yo hablo con él, me explico estas cosas un poquito, que no, yo me quedé muy parado, pero después las he estudiado. Y nada más. Así, he puesto ahí fuera, yo estas cosas que he dicho, que es mucho más largo, dentro de un mes o dos saldrá un libro que se llama El Evangelio Eterno, final de los tiempos. Y como está publicado on demand, es decir, por demanda, pues el que lo quiera lo pide y se lo hacemos llegar. Si os parece, deja un papelito y el que no quiera apuntarse, pues que no se apunte.